Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a la réplica y concretamente al programa de tertulia que tenemos a nuevos invitados, no tan nuevos también, para hablar de los temas de actualidad aquí en la ciudad y sobre todo pues de las últimas noticias que son varias. Vamos a hablar de tres temas. Pues vamos a empezar pues en cuanto a ese accidente que hubo ayer en la plaza Daoiz y Velarde, cuando se desplomó uno de los eucaliptos y después tiraron otro. Vamos a hablar de este tema, que va a ser uno de los principales, también de la aduana comercial, de lo poquito que se sabe, y de la Feria Internacional de Turismo Fitur, lo que por ahora pues se ha acordado allí en esa feria. Pero antes pues hay que saludar a nuestros tertulianos de esta noche, así que le damos la bienvenida, que ha estado pues en otras ocasiones, pero hace mucho que no lo vemos por aquí. Javier Lence, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. También tenemos, pues como siempre, a Mohamed Busián, pero esta vez se sienta a mi lado, así que buenas noches y muchas gracias por estar una semana más. Buenas noches, más arropado hoy. Sí. Y tenemos a Gemma Aguilar, que bueno, estuvo en un programa y bueno, vuelve a repetir, así que bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Pues como siempre, vamos a ver las portadas de los periódicos de hoy, del Faro de Melilla y del Melilla Hoy, que precisamente pues hablan de los temas que he resumido anteriormente. Y es que pues de las fotos principales, el Faro de Melilla pues habla del tema del accidente de la plaza Daoiz y Velarde. Una mujer salva la vida de milagro tras desplomarse un árbol sobre su coche. En el Melilla Hoy pues sale más pequeñito y dice: herida leve una mujer tras caer sobre su coche un árbol en la plaza del Tesorillo. También pues se habla de Fitur. El Faro de Melilla habla de deporte y turismo, la Melilla de Fitur, aunque también pues hay otros acuerdos. Y el Melilla Hoy pues titula: la ciudad asiste a Fitur 2023 con el objetivo de que Melilla deje de ser la gran desconocida de España. Esos son los principales titulares, pero vamos a empezar hablando pues de lo que ha ocurrido aquí en la ciudad, ese accidente en la plaza del barrio del Tesorillo, de la plaza más importante. Así que como siempre vamos a pedir pues los titulares a nuestros tertulianos. Empezamos por Javier Lence, sobre el tema de la plaza y del árbol y de los eucaliptos. En primer lugar, alegrarnos de que no ha habido ninguna víctima, que ha estado a punto de pasarlo muy mal y de ser un tema trágico, o más trágico de lo que ha sido. Entonces, bueno, primero alegrarnos de que no ha habido, de que esta mujer ha quedado cerca y que parece ser que ha sido atendida más que nada por un tema lógicamente, pues el ataque que le da a una persona que ha estado pues en grave riesgo, ¿no? Eso en cuanto a lo primero destacable, ¿no? Lo segundo, yo creo que aquí lo que ha habido es un problema que tendrá que explicar muy claramente el consejero sobre la ejecución de la obra, el tema de ese eucalipto y otros. Parece ser que son dos más que han tenido que ser derribados por lo mismo, por el tema de inestabilidad, ayudado también de los 90 kilómetros de viento que hemos tenido en el día de ayer. Entonces, aquí yo no sé si hay una conjunción de situaciones de mala suerte y de probablemente un problema de ejecución de obra o de no vigilancia sobre el tema de la salud de los árboles y de cómo ejecutar teniendo esas grandes árboles ahí con sus raíces. Yo creo que aquí esto se tiene que aclarar, y además se tiene que aclarar urgentemente, porque aquí ha habido un riesgo serio y muy grave. Pasamos a Mohamed Busián, titular. Bueno, en primer lugar, efectivamente, adherirme a lo que había comentado Javier en un inicio, desearle en este caso a esta persona un pronto restablecimiento, y creo que eso es lo más importante, lo que le ha pasado y el susto, y afortunadamente pues ha quedado en eso, en un susto, pero debe servir sin lugar a duda para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. Tratar de trasladar algún tipo de conclusión o de juicio me parece a mí ahora mismo un tanto precipitado. Creo que sí es cierto que con la mayor premura es necesario que se elaboren, se cumplimenten los informes que sean necesarios y que se aclare a la opinión pública lo que realmente ha ocurrido, pero sobre todo no solamente para exigir responsabilidades, que también, ¿de acuerdo? ¿No? Habrá que ver si es un caso de fuerza mayor o es un caso fortuito, o hay una negligencia, o si una negligencia grave o un comportamiento culposo, no lo sé, pero sí es cierto que creo que tenemos que ser por ahora prudentes, esperar a ver cuál es el resultado
que supongo que será más pronto que tarde, de las investigaciones o del procedimiento que se ha abierto para aclarar esto, y será el momento efectivamente de exigir las responsabilidades, más allá de que la víctima, pues supongo que por un funcionamiento anormal de los servicios públicos exigirá esas responsabilidades, pero también las responsabilidades políticas o de cualquier tipo, si los hubiere, pues habrá que aclararlas una vez que concluya la investigación. Por lo tanto, me parece a mí un poco prematuro lanzarnos a emitir juicios ahora. Es el turno de Gemma Aguilar, titulares. Bueno, pues empezar por esperar que la señora que ha sido víctima de este accidente pues se recupere lo antes posible, y esperamos que desde la atención sanitaria se le ofrezca, y desde la ciudad autónoma, dentro de las herramientas que tiene, las ayudas que necesite, porque esta señora ahora mismo acaba de sufrir un incidente que con mucha probabilidad se podía haber evitado si hubiera habido previsión, valoración y escucha hacia los colectivos que ya trabajan medioambientalmente en la ciudad. Así que por un lado que esta señora se recupere y que no le falte el apoyo, y por otro esperamos y deseamos que se depuren todas las responsabilidades. Hemos escuchado en solo 24 horas a la jefa del equipo de bomberos decir que probablemente había irresponsabilidades en el cuidado del arbolado de la ciudad. Exactamente en Onda Cero, que las obras de la zona podrían estar detrás de este incidente. Estas son declaraciones de la jefa de bomberos, o sea, alguien que nos parece de mucha relevancia a tener en cuenta. Por otro lado tenemos a Aguelaya, un colectivo que lleva mucho tiempo defendiendo el arbolado en nuestra ciudad, y eso no es que no lo quiten, sino también que lo cuiden y que haya una previsión y un seguimiento de las zonas verdes que tenemos en nuestra ciudad. Solo así podremos disfrutar de ellas y podremos evitar accidentes. Para hablar un poquito más de este tema, pues hay que recordar, tirar un poquito de hemeroteca sobre qué dijo el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohattar, hace unos días, pues sobre también unas recomendaciones de la policía local concretamente, así que si desde realización me pueden poner ese corte de Hassan Mohattar para que lo escuchemos y tengamos más información sobre, pues bueno, qué se recomendó, qué no se recomendó. Adelante, vídeo. Todo el arbolado, absolutamente todo el arbolado. No se ha tocado ningún árbol porque tienen la orden de la Consejería de Medio Ambiente de no tocar ningún árbol. Es más, hay un árbol que está en una de las esquinas, un eucalipto de bastantes dimensiones, que la policía local nos pidió la posibilidad de retirarlo porque era un peligro para la circulación. Y aún así he dicho que no. He dicho absolutamente que no se tocase ningún árbol. En esa plazoleta lo que se ha hecho... Pues ahí están esas breves declaraciones. Se le preguntó pues precisamente por esas obras en la Plaza Daoiz y Velarde, también pues por esas reclamaciones de los grupos ecologistas de que cuidasen los árboles, y eso es lo que dijo el consejero de Medio Ambiente. Repito, que dijo que no se iba a tocar ni se iba a dañar ningún árbol, a pesar de que la policía local le recomendó bien la retirada. Dice literalmente porque era un peligro para la circulación. Después hoy también ha aclarado que era por temas de visibilidad. Entonces también con esta información pues vamos a entrar un poquito pues en ese debate sobre bueno la responsabilidad del consejero de Medio Ambiente. Aquí hay que retrotraernos a algo más, es decir, él toma la decisión que no se toca ningún árbol a pesar de que el proyecto inicial todos los árboles se quitaban, y ese es el proyecto que se aprobó. Por la presión que hubo, una presión en redes sociales y en medios de comunicación para que precisamente no se tocaran esos árboles. Accedió a esa presión, y el tema es, si tú vas a hacer una obra y adjudicas a una empresa una obra en la que no vas a tocar los árboles los tienes que proteger y tienes que hacer las medidas preventivas necesarias para que no ocurra lo que ha ocurrido hoy. A eso hay que añadirle de que, según también comenta el propio consejero, ayer mismo le entrega los servicios técnicos de Medio Ambiente pues un informe en el que ese árbol o uno de los que estaban al lado estaban huecos por dentro y podridos. Yo recuerdo que en una comisión de Medio Ambiente a la cual pertenezco en la Ciudad Autónoma hace ya pues, escasamente un año, pregunté si nosotros tenemos catalogados o vigilados la salud de los árboles, precisamente porque ya había ocurrido. Hablo en el tramo desde el Álvarez Claro acá Alfonso XIII, allí se cayó un árbol, pero se cayó sin prácticamente pasarle nada, pero porque estaba podrido por dentro. El tema es, ¿estamos vigilando la salud de los árboles para saber si el que está podrido hay que quitarlo de en medio, que podía haber sido este caso o no, no lo sé? Pero si todo eso se hace a modo preventivo y se va vigilando la salud
de los árboles, que hay técnicos para eso, hay empresas que podía estar en el propio servicio de poda o de mantenimiento de jardines, etcétera, el vigilar que los árboles no estén mal y no vayan a caerse. Pues esto, si como en medicina, si lo hace a modo preventivo, te vas a evitar problemas posteriormente. Entonces, bueno, pues el problema es que no sé exactamente, porque el informe lo emiten ayer y no se sabía que ese árbol estaba en esas condiciones. Pues mal. Sí, bueno, desconozco si efectivamente este árbol, vamos lo a ha dicho ver, el propio claro, no, consejero. lo desconozco, no sé si se refiere a la misma zona, a la misma zona, Sí, lo desconozco, se ¿verdad? refería, no lo sé. Lo que sí es cierto es que, vamos a ver, creo, no sé si se ha desaprobado definitivamente, había un proyecto de reglamento que estaba, entre otras cosas, recogía gran parte de las, así lo tenía entendido, gran parte de las propuestas de asociaciones ecologistas, en orden sobre todo porque con ocasión de las obras, en muchísimas ocasiones, o en algunas ocasiones, es inevitable, por ejemplo, las obras de Gabriel de Morales, es decir, inevitablemente suponía prescindir de algunos árboles, inevitablemente. Entonces el compromiso por parte de la consejería, y así se venía haciendo, era ir reponiendo cada árbol que se quitara y, en primer lugar, tratar de conservar efectivamente su emplazamiento original y siempre que fuese posible reponerlo. Por ejemplo, el proyecto ahora de García Cabrelle de Gran Capitán, allí está previsto pues plantar hasta 400 árboles. Es decir, en general, es cierto que las cosas no son perfectas y las asociaciones ecologistas hacen bien su trabajo y se dedican efectivamente a presionar a la administración pues para, en orden a preservar ese patrimonio arbóreo, ¿no? Pero creo que en general, es decir, este gobierno con sus errores, con sus aciertos, ha demostrado un cierto compromiso con la protección de ese patrimonio, sin lugar a duda. Luego, insisto, es un asunto tan delicado porque efectivamente se ha puesto en riesgo, en este caso, la integridad física de una persona, que yo creo que debíamos ser lo suficientemente prudentes como para no entrar en el ámbito de las conjeturas, ¿de acuerdo? Y me parece, por ejemplo, si la responsable del Parque de Bomberos se aventura sin emitir ante un informe a lanzar, es decir, pues me parece a mí un tanto irresponsable. Creo que hay que esperar a que el informe definitivo... Es una responsable. Claro, por eso digo. No, pero es que, Mohamed, no es irresponsable decirlo. No. Si lo hace ese informe verbal, en este caso, los medios de comunicación, una responsable. No, pero es que en este momento no podemos limitarnos a decir no queremos. La sociedad necesita certezas. Ella es aparejadora, sí, es pero arquitecto técnico y jefa de bomberos. Termino. Más razón Termina, aún. En este ámbito no nos podemos mover, insisto, en las creencias, las suposiciones, en la tal. Entonces, la opinión de un técnico. Claro, es la opinión, pero las opiniones no se emiten de esa manera, se emiten mediante informes, es decir, y a partir de ahí pues tratamos de valorar la situación. Vamos a dejar a Gemma Aguilar intervenir. Bien, yo no echaría balones fuera como tú estás haciendo ahora con una declaración de una jefa de bomberos, pero han llegado los madres mías y eso es lo que se ha puesto en riesgo la vida de una persona y solo actuamos, como tú decías hace un momento, a raíz de que esto ha sucedido. Claro. No podemos esperar a que esto suceda. Hoy el Haya ha montado una concentración a las 5 de la tarde a las puertas del ayuntamiento pidiendo la dimisión de Hassán Mohatar como una exigencia fundamental, pero desde nuestra formación nos sumamos a dos exigencias fundamentales que creo que debe ser la tónica del futuro de esta ciudad si queremos que funcione, que es que ante esta circunstancia una comisión independiente en la que se incluya a personal con conocimientos ambientales, no a quien nos interese, evidentemente, para que investiguen las causas que han llevado a que suceda este accidente, o accidente me parece una palabra que no es la más correcta, esta situación tan grave con el riesgo de la vida para una persona. O sea, una comisión independiente que actúe y que se depuren responsabilidades, tanto a nivel de la ciudad autónoma como a nivel de la empresa adjudicataria. Porque si, como ciudad autónoma, no nos encargamos de observar, controlar y hacer velar que los árboles estuvieran bien amarrados, como ha quedado constancia que no estaban cuando en las condiciones y desarrollo de cómo se tiene que hacer la obra, cómo se debe de ejecutar, si tú vas a quitar tierra alrededor de un árbol con una altura considerablemente alta, tienes que cumplir unas exigencias, como cuando una persona va a limpiar los cristales de un edificio por fuera, tiene que ir sujeto con su casco y no se ha cumplido, habrá que investigar y depurar responsabilidades, no solo por parte de Hassán, sino por parte de la empresa adjudicataria. Y ahí es donde el ayuntamiento es quien tiene que montar esa comisión, tiene que ponerla en marcha y tiene que hacer que esto se cumpla. Yo espero que lo haga. Desde luego sí que Podemos Melilla va a estar siempre detrás de toda acción que exija que el ayuntamiento cumple con las obligaciones que tiene. O sea, simplemente, si me permite, sí. O sea, me dices, no, yo no he hecho ningún balón fuera, todo lo contrario, estoy diciendo que habrá que depurar responsabilidades. Simple y llanamente, no sé si por deformación profesional,
Simplemente creo que todo el mundo tiene derecho, en primer lugar, a que se le escuche y a que analicemos y lleguemos a conclusiones o emitamos juicio a partir de las pruebas. Y hasta ahora no tenemos ningún informe. Los árboles no estaban pero que tú has comentado una cosa, porque aquí no solamente está la administración pública, hay una empresa adjudicataria, ¿de acuerdo o no? Entonces, por eso quiero decir, siempre y llanamente, aquí hay que depurar responsabilidades. Estamos de acuerdo, así que es el comienzo en de esos asuntos, de acuerdo. sin lugar a dudas. Lo que quiero decir simplemente que no nos precipitemos mucho más allá de que estamos aquí para emitir incluso juicio, e incluso para prejuzgar y para emitir nuestras opiniones, pero simplemente eso. Pero si finalmente detrás hay una responsabilidad objetiva, en este caso de la administración, habrá que exigir efectivamente responsabilidades, y lo que has comentado me parece a mí oportuno que se lleven a cabo ese tipo, entre comillas, de comisiones o de órganos de investigación, y que además tengan un papel, es decir, relevante las organizaciones ecologistas o medioambientales, que son las que realmente reconocen este asunto, ¿no? También, nosotros como partido, hoy ha salido el propio presidente del partido pidiendo la dimisión del consejero, porque es que el problema es que con esto de los árboles ya no es dado y velarde. Del consejero iba pidiendo la dimisión desde el minuto desde el primer árbol. Desde que emitió la primera palabra ya estáis pidiendo la dimisión, no solamente del consejero. Desde que se cargó el primer árbol ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es reiteración también. Vamos a ver, que no se le ha caído a él, pero sí es responsable político de una obra que está ejecutando, y que los técnicos, que no deberían de haber informado a posteriori, sino que tenían que haber sabido en qué condiciones estaba eso, el responsable político es el que es. Eso es así. Antes de seguir con el debate, también quería poner pues unas declaraciones de Hassan Mohattar que se han mandado hoy mismo porque se encuentra en Fitur, pero le han preguntado desde allí pues por estos hechos sobre los eucaliptos. Así que vamos a ver y a escuchar esas declaraciones de Hassan Mohattar que son más recientes sobre lo sucedido. Cuidado, que puede haber influido o no en la caída de ese árbol, habrá que determinarlo, pero de todas formas hay una empresa que es responsable, que es una empresa que habrá que pedir la responsabilidad si es así, pero vuelvo a insistir, esos árboles tenían ya problemas, son árboles muy antiguos, algunos de ellos incluso con algunos informes que ya se me han pasado ayer, de que están huecos por dentro cuando se le ha examinado en profundidad, y efectivamente si hay 90 kilómetros, una racha de 90 kilómetros por hora, pues lo único que me falta es poner a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que aguanten los árboles hasta que pase la racha de viento. Ahí se ha acordado, dice que lo que me faltaba era poner a los técnicos de medio ambiente hasta que pasen la racha de viento. Así es como se corta este vídeo, y ha hecho mención pues a algo que ya habéis comentado aquí sobre la mesa, sobre el tema del informe, diciendo que ahora pues esos árboles pues estaban huecos, no estaban en las mejores condiciones. Eso lo ha dicho hoy mismo, básicamente. Entonces, bueno, pues sobre esta ha sido la respuesta, muy breve porque el vídeo es mucho más largo, pues del consejero de Medio Ambiente. Entonces, para seguir el debate, pues y también que se ha puesto sobre la mesa, ¿debe dimitir el consejero de Medio Ambiente o cuáles deberían ser las primeras responsabilidades que debe tomar en este sentido? Desde el Partido Popular han pedido la dimisión. Sí. Además, el tema no es que hoy o de ayer tenga el informe, sino que a modo preventivo, y eso lo tiene que hacer el consejero y decírselo a sus técnicos, es que cuando se va a ejecutar una obra que repercute en medio ambiente, en este caso en los árboles, porque no sé si la obra es de medio ambiente o no, puede ser de fomento, pero si hay arbolado o hay otro tipo de bueno, pues eso, de árboles o de plantas que pueden verse en la repercusión de la obra, pues tienen que estar informados, tienen que estar bien testeados de que no, o sea, esto a caballo pasado, una vez ocurrido esta desgracia, debería haberse sabido con antelación qué es lo que tienen que hacer, en qué condiciones están esos árboles, etcétera. Yo creo que estas responsabilidades precisamente se piden por eso, porque las cosas hay que hacerlas a modo preventivo, insisto, no cuando ya ocurrió la desgracia, ahora miramos, echamos un vistazo dentro del árbol y el árbol está podrido. Eso, no se podía haber empezado esa obra sin saberse. No sé si tiene Mohamed brevemente, vamos a ver,
Claro que este asunto tiene responsabilidades también políticas y habrá que depurarse, pero insisto, será necesario determinar dónde están y cuál es el alcance de esas responsabilidades políticas y a quién afectan. Entonces, creo que ahora mismo estamos aventurándonos, estamos emitiendo juicios sin tener todos los elementos sobre la mesa, y me parece a mí que entonces a partir de ahí, algo que me parece razonable y que se ha comentado, la exigencia de responsabilidades también políticas, pues se puede tornar en una persecución política si se nos ve demasiado el primero y no esperamos, insisto, a tener todos los datos sobre la mesa. La responsabilidad política solo puede ser de uno. Otra cosa es la responsabilidad técnica, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil. No lo sé. No lo sé. Pero que digo que en el caso, el tema, pero ahora mi responsabilidad política no más que poder de uno. Digo que en el caso de que hubiese responsabilidad política, pero antes de depurarla, habrá que, insisto, fijar en este caso todos los elementos. Vamos a dejar a Gemma Aguilar que intervenga. Dimisión sí, desde Podemos Melilla queremos la dimisión de Aznar porque es que no le importa el medio ambiente. ¿Por qué está llevando una consejería que no valora y que no estima? Empezamos por el Parque Lovera, donde se destrozaron hace escasamente poco un montón de árboles. Por la calle Conde de Alcaudete, que estuvimos concentrándonos allí hace menos de un mes. Y por decir mentiras, como que va a quitar la incineradora en 4 meses, con lo importante que es para esta ciudad retirar la incineradora. Y podría ser un suma y sigue con la escalera mágica que no llega a ninguna parte, donde los edificios de los sindicatos un poquito más arriba, que los márgenes del río tienen los accesos a la carretera y hay escaleras que están tapiadas por otras vallas. Son 1000 razones por las que Hassan debería dimitir, o si tuviera un poquito de sentido común y decencia, dejar una consejería que no estima y que no valora, porque el medio ambiente es importante, seamos de la formación política que seamos, es el mismo aire el que vamos a respirar mañana nuestras hijas, nuestros hijos, estemos hoy de acuerdo aquí nosotros o no. Así que sí que me parece muy importante que Hassan Muatar o dimita o se tome más en serio de lo que ha hecho hasta ahora el medio ambiente. Y desgraciadamente esto viene herencia del Partido Popular, que en lugar de cambiarlo han perpetuado sus políticas, se han centrado en la construcción y en la obra y siguen dejando de lado el medio ambiente. En cuanto a esas obras, pues también hace unos días, y hablamos desde Popular Televisión Melilla pues con el movimiento en defensa del arbolado, y bueno, nos comentaban pues que porque estaban viendo las obras de esa plaza y decían que no se estaba protegiendo a los árboles, o sea, ya lo estaban alertando desde los grupos ecologistas. Entonces, precisamente después de lo que ha pasado, quería lanzar la pregunta también de cómo han visto la gestión del consejero de Medio Ambiente en cuanto a la comunicación y en cuanto a las conversaciones o las escuchas, más bien, de los grupos ecologistas de la ciudad, ya sea el Movimiento en Defensa del Arbolado, por ejemplo, o Gelaya. No sé si alguien quiere empezar a intervenir en este sentido. Yo creo que el presidente de mi partido lo ha dicho con mucha claridad. Usted tiene que ir. Y en cuanto a la gestión... Como consecuencia, evidentemente, se le pide la dimisión, no solo por este caso, sino por una trayectoria de estos 3 años y pico en los que no ha hecho una buena, precisamente, defensa del medio ambiente. No, en primer lugar, no conozco el detalle, pero creo que si por algo no se le puede criticar precisamente al consejero, es en este caso, por la interlocución o por la capacidad de oír, en este caso, a las organizaciones ecologistas. De hecho, el reglamento que se ha aprobado o que está a punto de aprobarse, es decir, recoge prácticamente casi todas las propuestas, en este caso de Gelaya. Es decir, algo que no se le puede reprochar es eso, y precisamente el Partido Popular no puede dar lecciones de eso, de nada, a la hora de coger y de atender a los colectivos, en este caso, o a las organizaciones afectadas, que le corresponde pues llevar a cabo su papel en una sociedad democrática. ¿Eso lo dice como consecuencia de...? No, lo digo en general, que es que el PP no escuchaba absolutamente a nadie, y el gobierno escucha. Eso es evidente, es Vox Populi. Ahora, que se aproveche este desgraciado asunto para tratar de abrir una causa, en este caso contra... Esta es la vigésima si me permites, con una causa contra el consejero y contra todo el gobierno, es algo que viene sucediendo desde el minuto 1. Es decir, hay en este caso el Partido Popular no ha asumido que está en la oposición y tanto desde el punto de vista judicial como político ha querido echar abajo a este gobierno. Y este es un pretexto, y este es un pretexto más... Termino. Perdóname. Ahora, digo en general, defensa del calamar. Dicho eso, yo nunca he escuchado que hayáis pedido la dimisión del consejero, de los consejeros de Medio Ambiente del Partido Popular muchísimas veces. Yo no, sinceramente, si no, me habré equivocado. Por favor, pero bueno, pues entonces no voy a poner en duda. Una decepción, un gobierno de cambio, entiendo. una decepción. Lo que sí quiero decir
sí me reconocerás que al menos si hay algo por lo que se le puede destacar al señor Mojatara, que es una persona que escucha y ha escuchado. Luego se le podrá criticar que no o se debe hace caso. más o menos acierto, ¿no? Siempre y llanamente. Pero ahora me parece a mí que pedir la dimisión cuando todavía, insisto, no ha quedado acreditado, no está la responsabilidad de cualquier tipo, pues me parece a mí que responde a otras razones. Para ir concluyendo esta primera parte del debate, vamos a terminar con Gemma Aguilar, con su intervención y ya pues dejamos el asunto pues del tema de los eucaliptos y de la plaza Daoiz y Velarde. Gemma Aguilar. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha puesto en peligro la vida de una persona, y es razonable que tanto colectivos medioambientales como formaciones políticas como Podemos Melilla pidamos la dimisión. No digo que no de sea Hassan. razonable, no digo porque efectivamente... Eso no quita no. la depuración de responsabilidades, pero son 3 años que no ha habido previsión, no ha habido seguimiento, no ha habido acciones, y fíjase por dónde hemos acabado. Por suerte, la señora está bien. Pues aquí concluimos esta primera parte del debate sobre este primer asunto. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ahora volvemos aquí en la réplica. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta después de estos anuncios y continuamos con la tertulia de la réplica de este jueves, pero se debatirán otros asuntos. Ya hemos terminado pues con el tema del arbolado, de los eucaliptos y del accidente en la Plaza del Tesorillo, y pasamos a otro asunto que también es bastante importante y también se comenta en las portadas de los periódicos locales, aunque en más pequeñito. Los titulares, por ejemplo, del Melilla Hoy, pues dice que Sabrina Mo, la delegada del Gobierno, confirma que la aduana abrirá este mes de enero, pero no concreta si será el día 25, y comenta también que este viernes se reunirá con la Confederación de Empresarios de Melilla para explicarle los pormenores y cómo sería pues cómo se ejecutaría esa reapertura de la aduana comercial. Y el Faro de Melilla dice: delegación del Gobierno confirma que no entrará pescado en cuanto reabra la aduana comercial. Es un titular un poco más breve. Y bueno, pues para concretar un poquito esto, y antes de pedir los titulares, vamos también a aportar pues un vídeo de la delegada del Gobierno, Sabrina Mo, pues que habla de esa adecuación que pretenden hacer, pero sería después de la reapertura de la aduana comercial, pues para que haya unas buenas condiciones sanitarias para después que pueda pasar ese producto de origen animal, que sería el pescado y los crustáceos. Vamos a escuchar a la delegada del Gobierno. Estos estándares, y en eso pues se está trabajando en conseguir una instalación óptima para que pueda pasar pescado a la ciudad en unas condiciones sanitarias que permita pues la Unión Europea, y sobre todo para velar siempre que el consumo de este pescado en la ciudad que cumpla con esas garantías sanitarias, adecuar la instalación a los requisitos, que tenga un sistema de congelación adecuado, que tenga una serie de condiciones, pues por ejemplo que haya un fregadero automático y que no sea manual, etcétera. Es decir, unas cuestiones técnicas que tenemos que cumplir, adaptarlos a, como decía. Pues ahí tenemos esas declaraciones, esas breves declaraciones de la delegada del Gobierno, Sabrina Mo, en cuanto a esa reapertura de la aduana y a esas condiciones, a esa duda sobre qué pasará pues con el paso de mercancías como el pescado, el producto de origen animal. Así que ante estos titulares y estas declaraciones, pues vamos a pedir los titulares a nuestros tertulianos. Empezamos por Javier Lence. Pues llevamos un retraso con de aduana comercial cerrada pues de casi 5 años. Y ahora resulta que cuando van a abrir, o parece ser que van a abrir, tenemos que hacer unas obritas y nos va a retrasar todavía, y desde el minuto 1 que se pueda o se prevea que se pueda abrir, no vamos a tener las instalaciones adecuadas, con lo cual no va a ser, según dice la propia delegada del Gobierno, inminente el paso de pescado ni crustáceos, etcétera. Bueno, pues esto es la improvisación permanente. Nos ha pasado también con la frontera inteligente. O sea, hemos estado 2 años parados por pandemia y no hemos aprovechado eso para hacer la obra, porque esa obra se puede declarar como importante para haber levantado la posibilidad de que pudieran trabajar sobre ese tema en la frontera, ¿no? Para tener una frontera inteligente, y esos 2 años se han desperdiciado, lo hemos perdido, seguimos sin tenerla. Y bueno, es una cosa más, es decir, es gestión, mala gestión sobre mala gestión. Entonces, cuando estamos a punto, dice, que yo tengo que verlo, y en qué condiciones, se va a abrir esa aduana comercial o esa frontera para productos, no estamos preparados. Magnífico. Bueno. Otra decepción más de este Gobierno. Pues pasamos a Mohamed Bousián, titular. No, sí, es realmente difícil de entender
esta falta de previsiones que precisamente después de la esperada apertura o reapertura en el caso de Melilla de la aduana comercial no tengamos las instalaciones necesarias para que la aduana comercial fuese una realidad del minuto siguiente de la declaración formal de su reapertura. Es realmente injustificable, no se entiende, porque además es una cuestión vital para esta ciudad y por lo tanto esta falta de previsión es realmente injustificable. No obstante, a permitir Javier, alguna responsabilidad habrá tenido el Partido Popular, que ha estado también al frente de la delegación de gobierno y que ha permitido que durante mucho tiempo se importara pescado pues sin contar con las instalaciones adecuadas para ello, es decir, que también el Partido Popular pudo haber habilitado las instalaciones en su momento en la frontera para que hoy realmente no tuviéramos este problema. Sí, quiero decir que hasta ahora el pescado que ha entrado aquí a la ciudad lo ha hecho sin las más mínimas condiciones sanitarias. No, sí, había control, claro. había control sanitario y veterinario. Cada vez que te pasaba el pero pescado, si no hablamos de control veterinario, hablamos efectivamente de unas instalaciones propias de una frontera normal, ¿de acuerdo? Y eso no existía, entre otras cosas, porque el Partido Popular no hizo su trabajo y ahora, cuando estamos a punto de formalmente anunciar la reapertura de la aduana comercial, resulta que tampoco contamos con las instalaciones. Por lo tanto, insisto, la imprevisión por parte de la delegación de gobierno o del gobierno de la nación en este aspecto es más que injustificable. Te recuerdo que es de enero del 23. Javier, perdón, primero vamos por los titulares, ¿vale? Vamos por turnos, así que es el turno de Gemma Aguilar, titular. Bien, pues tras escuchar las declaraciones de Sabrina, lo que demuestran una vez más es que Sabrina lo que quiere es perpetuarse en el cargo y que no le importa ni el gobierno de la coalición ni le importa a la gente de Melilla. Y con estas declaraciones, diciendo que ahora hace falta unas instalaciones, que ahora necesitaremos iniciar unos procedimientos, pues seguimos con la aduana comercial cerrada, simple y llanamente. Y todavía, bueno, se espera esa confirmación de la fecha de reapertura, aunque insisten en que, bueno, esto va a ser antes de que finalice el mes de enero y también pues sería en víspera a esa reunión de alto nivel entre España y Marruecos, que será el 1 y el 2 de febrero. También quería poner esto sobre la mesa y también pues pedir un poco la opinión en este sentido. Javier. Esto va a ser en las condiciones, el día y la fecha que quiera Marruecos. España, y más este gobierno central, poco tendrá que decir o poco, ninguna condición va a poner. Eso es mi opinión, insisto. Es decir, abriremos la fecha que diga Marruecos, las condiciones que habrá Marruecos y con la mercancía que quiera Marruecos y la cantidad que quiera Marruecos. Esto no es una negociación, estas son las condiciones que le van a poner ellos, porque ha ocurrido así históricamente. Lo mismo que cuando fue una medida unilateral el cerrarlo. Bueno, pues para abrirlo va a ser lo que quieran ellos. ¿Y qué es lo que puede hacer el gobierno Sánchez? Podría hacer muchas cosas, pero no tiene la fuerza, ni la decisión, ni la entereza de negociar nada con Marruecos. Porque no la tiene, no tiene esa fuerza ni ese respaldo. Pasamos a Mohamed Bouchian. Sí, vamos a ver, en primer lugar, se decía que la frontera no se iba a abrir. En cuanto se anunciaba que se iba a abrir, decir, inmediatamente se trasladaban cualquier tipo de dudas para generar confusión. Luego, en cuanto se firmaron o se firmó por parte del presidente de gobierno con la administración marroquí aquel acuerdo por el que se anunciaba ese programa o esa agenda o esa ruta hasta la anunciada reapertura de la aduana comercial, también se anunciaba por parte, particularmente del Partido Popular, que no había garantías y que eso no va a ocurrir. Ahora llega la reapertura de la aduana comercial y vamos, y cuando quedan unos días pues tampoco nos lo creemos. Es decir, yo creo que es una muy mala noticia para el Partido Popular, pero la aduana comercial se va a reabrir. Si lo que queremos es que se abra. No se nota. Que se abra en pues igualdad de condiciones. Lo disimuláis muy bien. Que se abran en igualdad de condiciones y con el respeto mutuo de dos vecinos que se tienen que llevar bien, pero con respeto. Y tú muy bien has dicho históricamente, es decir, se ha hecho lo que ha querido Marruecos, es decir, que desde también, que cerró, que también ha sido un traga desde que cerró la frontera, estoy diciendo. Si me permite, la aduana, perdón. Sí, Javier, que también ha sido un trágala para tal. Luego recuerdo que la aduana de 2018 alguna responsabilidad tuvo en su cierre el Partido Popular. Alguna, ¿de acuerdo o no? Pero no. En época de Sánchez, por haber firmado un acuerdo de gobierno eso fue, con a mí no me importa, Podemos. A mí no me importa que interrumpas, pero yo Javier, a mí no me importa que interrumpas, pero porque Podemos no quería el tema del Sáhara. Eso fue. Ahora sí, ahora la culpa tiene. No. ¿Sabe lo que me refiero? Pero vamos a dejar que termine y pasamos a Gemma Aguilar. Vamos a ver.
la gestión de la frontera por parte del gobierno del Partido Popular fue absolutamente un desastre. Y de aquellos vientos hemos recogido estas tempestades. Y eso concluyó finalmente con el cierre de la aduana comercial unos meses después de que el señor Rajoy fuera censurado. Eso por allí, eso en primer lugar. En segundo lugar, es decir, no solamente ha sido una gestión desastrosa, la del Partido Popular al frente de la frontera, sino que además han estado poniendo palos, ¿de acuerdo?, en las ruedas, simple y llanamente porque no les interesaba. Y dice Javier, es que nosotros queremos que se reabra la frontera. ¿De acuerdo? Perdonadme, es decir, lo habéis disimulado muy bien, porque simple y llanamente habéis tratado de echar agua sobre cualquier anuncio positivo. No es cierto. Sí, y eso en segundo. Luego, en tercer lugar, lo que sí es cierto es que no solamente se va a reproducir la reapertura de la frontera comercial en Melilla, sino que además va a tener lugar algo que me parece a mí extraordinario, que es la apertura de la frontera o de la aduana comercial en Ceuta. Y luego, hablar, que siempre, con el mismo mantra, en particular con las formaciones de izquierda, de que hay una bajada de pantalones hacia Marruecos, es un mantra que repite el Partido Popular para, en este caso, de poner en evidencia al gobierno Sánchez. Pero bueno, para hablar de bajada de pantalones, recuerdo, al señor Sánchez se le puede reprochar muchísimas cosas, pero que el señor Sánchez ha comparecido en esta ciudad como presidente del gobierno, cosa que no se atrevía a hacer ningún presidente del gobierno del Partido Popular, y resulta que el que se baja los pantalones es el señor Sánchez. Por favor, Javier. Hombre, no fue Rajoy el que escribió la carta. Vamos a dejar que intervenga al rey. Gemma ¿Qué Aguilar, carta? también si La tiene carta que... al rey de Marruecos. Bien, Vamos, ahora hablamos el y gobierno, eso de ese asunto. el gobierno de Sí. coalición saca adelante las medidas, da los primeros pasos. Ahora hablamos de nuestra ciudad y de que, aunque ya tengamos el marco legal para la apertura, no tenemos los recursos, las condiciones óptimas para sacar partido al marco legal que nos permite la apertura o el inicio de la apertura de la aduana comercial. Bien, porque desde aquí, desde el Barcani en su día, manteniendo las porteadoras y el incumplimiento sistemático de los derechos humanos, y con Sabrina ahora poniendo en marcha una OPE donde la gente ha pasado calor, ha pasado sed, ha podido caer enfermo y no tener una asistencia sanitaria ahí. Y lo que se vive a día de hoy en la frontera, no sé si vosotros cruzáis, pero vamos, yo sí cruzo cuando puedo, y además de que tengamos que vivir las dificultades de los conflictos que dos países hacen recaer sobre la ciudadanía, añoro que nuestra delegación de gobierno luche y defienda la situación de las personas mientras estamos en territorio español. ¿Y a dónde voy? ¿Por qué no hay un techado que permita a la ciudadanía melillense o a la que venga aquí de turismo por parte de Marruecos o de un tercer país salir a Marruecos? Un techado que quite de las inclemencias del viento, del frío, del sol. ¿Por qué no hay baños? ¿Por qué no hay allí unas máquinas de consumo de bebidas? Porque el kiosco que tenemos al lado tiene un horario de apertura y cierre, pero una persona, una señora o un señor que tenga diabetes puede necesitar un poco de azúcar, puede necesitar agua, y allí a partir de las 10 de la noche no hay absolutamente nada. ¿Por qué no hacemos que nuestra parte del territorio funcione? ¿Por qué ahora, desde que está Podemos en el gobierno, los chicos ya tienen salida a la península, los menores extranjeros no acompañados, y están teniendo opciones? Porque sí que desde el gobierno estamos trabajando para mejorar las condiciones, porque no nos bajamos los pantalones ante nadie, porque no le debemos nada a nadie, pero necesitamos ponernos de acuerdo y de que desde aquí, desde nuestra delegación de gobierno, haya todas las exigencias posibles, y eso pasa porque las condiciones en nuestro territorio sean óptimas, y así habrá previsión y no tendremos que escuchar a la delegada el día que sale desde el Ministerio de Sanidad la orden de apertura o la posibilidad de apertura, decir que es que necesitamos unas instalaciones porque hasta entonces no va a poder entrar pescado. Siento decir que el pescado entraba y las coquinas entraban y pasaban por la depuradora. Claro. Quiero decir que si se hubiera previsto lo haríamos mejor, claro, se haría mejor, claro, sin que se vuelva al porteo, con condiciones sanitarias más óptimas. Pero ¿por qué ahora? Es que Sabrina no lo sabía hace 3 meses. De verdad en eso está pensando. Me apena. No sé si tenéis que debatir algo más en este sentido, también en cuanto... No olvidemos también, una cosa, que lo que sí, viene en el BOE es el tema de los de determinados productos que vaya a pasar. No estamos hablando de la apertura de la aduana comercial, sino es un primer paso, pero estamos de los requisitos que tienen que ese cumplir, vocabulario. En este caso, Melilla, que en el puerto de Melilla, en el muelle Nordeste 1, estación marítima primera planta, esa tiene es la que haber dirección de los una puestos de instalación control
para el tema de la mercancía. Con el caso del vuelo, que hace referencia a la expedición documentada de mercancías. Luego otra cosa es que se restrinja, es decir, la mercadería que va a entrar en un principio, no, pero para que efectivamente esa mercancía entra... No, porque tiene que haber instalaciones que no están... Tiene que haber, efectivamente, el problema es la imprevisión injustificable de que precisamente cuando tiene lugar, se anuncia formalmente, no tengamos las instalaciones adecuadas. Pues no sé si en este sentido hay algo más que aportar, porque creo que en este asunto hay un acuerdo más o menos sobre la mesa de que pues no ha habido previsión, así que bueno, también destacar que no hemos podido tener la ocasión de tener al Partido Socialista aquí en la mesa durante este debate, porque habría sido a lo mejor un debate pues mucho más amplio en este sentido, ya pues que la delegada del Gobierno pertenece a esta formación política, entonces no se puede ampliar mucho más pues lo que es la tertulia sobre este tema. Así que como nos quedan unos 10 minutos, también hay otro asunto que es FITUR, pues la Feria Internacional de Turismo, y bueno, también como siempre, con cada tema siempre pido titulares. En cuanto a esto, no sé si os habéis informado más o menos pues de lo que se ha hecho hasta ahora, así que voy a pedir unos titulares un poquito genéricos pues en cuanto a FITUR de este año y la presencia de la ciudad autónoma de Melilla. Javier Lence. Bueno, la presencia, después de haber sido criticado durante tantos años de que iban muchos miembros del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular a FITUR, pues han multiplicado por 2 prácticamente la presencia del actual gobierno. Yo a este tipo de situaciones, de cuando se va, porque a FITUR hay que ir, porque hay que estar presente, hay que valorarlo en lo que se trae. Los acuerdos que se traen, que sean interesantes, que sean rentables para Melilla, y por tanto esto entiendo que debe ser una inversión. Si el gasto es excesivo, sobre todo en viajes de miembros del gobierno que no sé qué pintan, bueno, pues que cada uno valore eso, que vean quiénes están, qué pintan allí y quién tiene que trabajar y quién va de ocio. Porque esto es para trabajar y para conseguir rentabilidad para Melilla en temas turísticos. Entonces, la valoración, pues cuando veamos de verdad qué es lo que se ha conseguido, se ha firmado y si tiene eso una repercusión positiva para la ciudad. Así es como entiendo que se debe valorar estas cosas. Pues el turno de Mohamed Bouchian. Sí, vamos a ver, entiendo que no quieras entrar en el asunto en profundidad, es decir, lo digo por lo siguiente, por primera vez FITUR adquiere un sentido, luego se podrá, como cualquier acción de este gobierno, pues se podrá criticar o valorar. Sí, finalmente yo creo que se ha dado con la tecla, porque precisamente, fundamentalmente FITUR, es decir, hasta ahora, cosa que no hacía el gobierno anterior, ha conseguido que, por ejemplo, todos sus eventos deportivos, en primer lugar, se lleven a FITUR, ¿de acuerdo? Pero ya que se lleven, no para anunciar algo que no se pueda cumplir, sino todo lo contrario. Por ejemplo, todo lo que se propuso por parte de deportes en FITUR se ha ejecutado a lo largo del año 2022. Si tenemos conocimiento que Melilla se ha convertido en un referente a nivel local, nacional e internacional en el tema del deporte, y tiene mucho que ver efectivamente con todos los acuerdos y convenios firmados, por ejemplo, en FITUR. Es decir, eso es lo que ha permitido, entre otras cosas, que Melilla haya sido protagonista del Campeonato del Mundo. De hecho, ahora se ha firmado, ahora mismo en estos días precisamente en FITUR, el Campeonato del Mundo, creo que era de parkour. Efectivamente, de parkour, pero no solamente es ese, es el que ha permitido hay más convenios, patrocinios, que la federación, la selección de fútbol femenino absoluto ha llegado a nuestra ciudad, que la selección absoluta de fútbol sala, que por ejemplo se haya firmado un convenio, en este caso contra Mediterránea, por el cual esta empresa abona a la ciudad 300.000 euros, lo digo simple y llanamente. Por lo tanto, en primer lugar, es decir, tanto en términos de imagen como en términos económicos, por primera vez la presencia de la administración o de la ciudad autónoma en FITUR está siendo rentable. Por poner solamente un ejemplo mínimo, si dicen que efectivamente lo de FITUR cuesta unos 180.000 euros, pues eso está más que cubierto simplemente con el convenio que se ha firmado ahora mismo por 300.000 euros contra Mediterránea. No solamente eso, sino Melilla se ha conseguido a través de FITUR, es decir, que Melilla haya ocupado un espacio de primer nivel en todo lo que es la industria del deporte. Si por primera vez, vía deporte, se ha conseguido que Melilla se la conozca, que realmente la promoción turística sea finalmente una realidad. De hecho, insisto, termino, todo lo que se ha programado en el año 2022, todo se ha ejecutado. Es decir, por primera vez se va a FITUR a trabajar.
Es decir, y no a hacerse la foto y simplemente para nada. Pero pongo el ejemplo, 180.000, Transmediterránea 300.000 euros. No sé de qué te ríes, Javi. Ahora entramos en el debate, pero ahora vamos a entrar en el debate, pero primero Gemma Aguilar, titulares. Falta de... Es que no tenemos tiempo. Es una falta de vergüenza por parte del Gobierno y por parte de la presidenta del Patronato de Turismo, Gloria Rojas, presentarse todos en Fitur a sabiendas que se han quedado sin dinero para los bonos turísticos, sabiendo el precio de los aviones y el precio de los barcos. Si accedéis a la página donde se compran los bonos turísticos, podéis ver que en el registro de nuevas solicitudes está deshabilitado por falta de fondos. Me parece una auténtica vergüenza por parte de nuestro gobierno local presentarse allí anunciando cosas y sin dinero para cumplirlas. No es que no he entendido, si me permite, vamos a ver. Sí. Perdona, Gemma, ¿estás en contra de que Feria la ciudad... Internacional del Turismo? Ya, pero que el turismo es decir, la ciudad se está promocionando y se ha promocionado gracias al deporte. ¿Qué es lo que se ha hecho? A diferencia de otras ediciones, lo que hace la ciudad es llevar todas sus actividades deportivas, es decir, llevarlas a Fitur, darlas a conocer a todo el panorama, a todo, en este caso, las organizaciones deportistas, federaciones, empresas. Claro, pero es que precisamente son varios asuntos. Claro, pero quiere decir que finalmente, por ejemplo, el Partido Popular que tenía antes, el gobierno tenía una marca, creo que era Melilla Deporte o algo precisamente, que sin embargo no se llevaba a Fitur. No se llegaba a Fitur. Era otro enfoque, pero un enfoque absolutamente fallido porque no generaba absolutamente nada para esta ciudad. Pero objetivamente no podía reconocer que el hecho de que se haya llevado el deporte, se haya promocionado el deporte y con ello a través de la ciudad, a través de Fitur, por primera vez le ha dado un cierto sentido. Pero insisto, no solamente en términos de imagen, que mucho más allá de que, por ejemplo, con 180.000 que ha supuesto el coste, el gasto que ha generado la presencia de la ciudad en esta feria, eso ya se ha repetido, pero con creces, pero no solamente por el convenio con Transmediterránea por 300.000 euros, sino por lo que supone, de tangible e intangible, que grandes organizaciones y deportistas a nivel mundial visiten a nuestra ciudad y que convierten a la ciudad en un referente a nivel mundial, no solamente a nivel local y nacional. Por lo tanto, no neguemos esto, es una evidencia, me parece a mí una falta de ética y de muy poca vergüenza negar sobre todo una falta de cinismo absoluta, sin negar que por primera vez, porque aquellos que han estado despilfarrando el dinero público sin ningún tipo de contraprestación para la ciudad, pretendan dar las lesiones, en este caso, en este aspecto, a un gobierno que ha conseguido darle sentido a Fitur, en concreto a través del deporte. Luego habrá aspectos que efectivamente serán criticables, pero no este. Y a mí Estamos hablando de bonos turísticos, deporte, claro, me parecía muy importante. No sé si yo Javier entiendo perfectamente a Mohamed que defienda la actividad y el tema del deporte. Por motivos familiares lo entiendo perfectamente. Me parece escúchame, ahora te voy a hablar. Melilla, Ciudad Europea del Deporte 2016, ¿te suena de algo? Sí, pero ¿para qué servía? ¿Cómo que para qué servía? Que Europa reconoce, le da el título de Melilla, Ciudad Europea del Deporte, Melilla, de toda Europa, en el 2016, eso no vale para nada. Javi, vamos a ver, estamos hablando de Fitur. Estamos hablando de si Fitur es rentable, eso es un debate más que Perdona, ¿es rentable o no rentable ser elegida por azar, digo yo? No, pero si por méritos propios. Si el consejero, mira, vamos a ver, si el propio consejero de deporte, ¿de acuerdo? ¿No? También lo ha hecho tanto en sede, en este caso de la Asamblea, como públicamente, ha reconocido que, por ejemplo, la labor del anterior consejero está bien digna de reconocimiento. Pues tú no lo reconoces. No, si él sí lo ha reconocido, tú no. No, si termino, Lo que, simple y llanamente, perdóname una cosa, me parece muy poco edificante lo que acabas de decir, no sé qué quiere. Sí, yo no, sí que hables de mi familia. No me cojas el rábano por la voz. No, tú estás diciendo que yo entiendo que no entre en determinados temas porque para desacreditar. Hombre, no. Javier, un momentito que termino. No. Tú puedes desacreditar, como no puede ser de otra manera, mis opiniones, pero no por mi relación personal o familiar con ningún. Pero bueno, listo. Javier, vamos, yo siempre me estoy diciendo que no puedes negar, y tú lo sabes muy bien, decir que en Fitur, a través de Fitur y el deporte, se ha conseguido darle un sentido. Esto no es la primera vez, ni mucho menos que la primera vez. Es que la marca, precisamente la marca de deporte del gobierno del Partido Popular, no se daba a conocer, no se llevaba a Fitur. Eso no se ha hecho hasta ahora. Se va a Melilla. No,
En Fitur, del gobierno del Partido Popular, lo que se limitaba era coger a exponer las pretendidas bondades, efectivamente, del sol y de la playa. No, que han desfilado todos los presidentes de federaciones, han desfilado históricamente. Aquí se ha hablado de la Semana Náutica, aquí se ha hablado de mucho deporte, ¿cómo que no? Claro que se ha hablado, y se ha hecho mucho en Fitur. Y a través del deporte nunca llevaste la marca. Nunca. ¿Qué Ahí está vamos a terminar, para ir concluyendo, no tampoco cortar, pero siempre llanamente. Es decir, que de los 180.000 euros que se ha gastado la ciudad, es decir, están los estudios, los análisis ahí, que al menos le pueden reportar aproximadamente 1 millón de euros. Por lo tanto, no solamente económicamente, que no es el único aspecto que debe valorarse. Yo lo entiendo, efectivamente, que a mí precisamente lo de Fitur, pero por primera vez la inversión que hace la ciudad con creces se compensa. Vamos a concluir porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, Gema Aguilar sobre todo se ha centrado pues en la gestión de Gloria Roja más que en la de Rachibusián con deporte, bonos turísticos, pero bueno, ya que se ha entrado en el debate sobre todo de la gestión de deporte, pues no sé si tiene alguna declaración, algún titular que hacer sobre todo pues en esta gestión que se ha debatido mucho más. Bien, hay que apoyar que a Fitur se lleve el máximo conocimiento de nuestra ciudad, pero que sirva para algo. Lo que hemos visto aquí es postureo por ambos lados. No se trata de quién da más, se trata de que ninguno ha contado los beneficios reales de Fitur, en ninguno de estos 3 años ni en ninguno de los 20 años anteriores. Y si lo que queremos es traer el turismo aquí, evidentemente habrá que trabajar con los bonos turísticos, habrá que trabajar con las instalaciones deportivas aquí, habrá que trabajar con, ahora no me va a salir, con que somos una ciudad modernista, valiosa, que se están cayendo las fachadas a trozos. Habrá que ser una ciudad sostenible, limpia, y ahí, teniendo todo eso, teniendo los pilares de nuestra ciudad bien aderezados, entonces Fitur tendrá sentido. Mientras tanto, abaratamiento del transporte, escucharemos peleas entre unos y otros, y Fitur quedará en eso, en postureo. No, pero Gema, me parece muy bien aquí, como dices... Vamos a terminar ya porque no tenemos mucho tiempo. Es muy fácil mantener una posición equidistante, pero tú, como cualquier persona... No puede costar 1.000 euros venir de Madrid aquí, por mucho que vayáis a Fitur. Entonces estamos hablando de abaratamiento. Y que no haya un taxi, un autobús que te lleve al aeropuerto. Vamos a ver si eso es evidente. ¿De verdad quieres que profundicemos? No, pues sí, es que sí podemos profundizar, pero yo no estoy hablando de eso que es pertinente. Estamos hablando si tiene sentido o no lo de Fitur. No, sí, siempre llanamente. Nadie ha dudado del sentido. No. Javier ha comentado siempre cosas personales. Que primera vez. No hay nada. Bueno, pero sí decía lo de Javier. Sí, el sentido que tenía. Que Javier comenta que dice que se le criticaba con razón porque en la presencia de Melilla en Fitur no generaba ningún tipo de beneficio, ni en términos de imagen, ni económico. Y que por primera vez, lo digo yo, que por primera vez se está traduciendo en que con convenios en Fitur a través de con deportistas, con organizaciones, con federaciones, con empresas, eso luego está repercutiendo y todo lo que se programa, al menos desde el punto de vista de deportes, ¿de acuerdo o no?, se acaba ejecutando. Por lo tanto, las cosas hay que verlas en su globalidad. Habrá aspectos en los que habrá que mejorar, pero que se ha mejorado considerablemente, de acuerdo. Luego, efectivamente, el turismo, y estoy de acuerdo en que es una auténtica, vamos a ver, falacia, si no se resuelve el tema de los transportes. Pero a pesar del problema de los transportes, aquí en nuestra ciudad ha venido muchísima gente gracias a la magnífica labor en el ámbito de deportes. Y no duelen prendas en reconocer que también en el anterior gobierno, en este aspecto, también se habían hecho algunas cosas bien. Ya no tiene más. Ya no tenemos tiempo. ¿Ha reconocido? Javier, ya no tenemos tiempo. Habíais hablado de profundizar, pero es que ya es que los minutos ya pues se van y no tenemos más tiempo, pues porque si no ya no cuadra la programación, así que tenemos que cortar la tertulia. Pero muchísimas gracias a los tres. Javier Lence, gracias por estar con nosotros. Mohamed Busián, como siempre, muchísimas gracias y buenas noches. Gema Aguilar, muchísimas gracias, que no te tenemos tanto aquí, pero gracias por estar con nosotros y dedicarnos estos minutos. Gracias a los tres, como siempre, y también muchísimas gracias a los espectadores por haber visto una vez más la tertulia de La Réplica de los jueves. Ya lo saben, así que aquí concluimos y les esperamos el martes con el programa de entrevistas de La Réplica. Muy buenas noches.